Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros María Riesco, que bien, pues ella es experta en la parte de ciberinteligencia. De igual manera también hace investigaciones con los cuerpos federales y nos estará platicando de cómo hace la inteligencia de amenazas, cómo se responden a los ciberataques en este tipo de lugares y pues esta labor que parece a simple vista ser sencilla, pero en realidad es muy compleja por todos los datos que hay que recolectar y también a veces la sensibilidad de la información y el tipo de cosas que suelen pedir precisamente esas agencias para la parte de investigación. De igual manera están mis compañeros del grupo Élite del OIEC y esta de Buxe, que era la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitada especial a María Riesco, que es ingeniera en telecomunicaciones, jefa de Cyber Threat Hunting, inteligencia y ciberseguridad. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, María. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Bien, María, pues antes que nada nos gustaría preguntarte desde qué edad surgió esto de la ciberinteligencia o este cambio, quizá no tanto para no irnos tan lejos a los orígenes de la informática, pero ¿cuándo decidiste entrar a esto de la ciberinteligencia o cómo fue ahora sí que Bueno, cuando entraste a este mundito? no soy tan mayor, no hace falta irnos a los años 80 con la creación de Internet ni nada. Pero bueno, yo estudié telecomunicaciones, en general un poco de tecnología, y al principio estuve trabajando en empresas privadas, en consultoría, temas de Big Data, Business Intelligence, que ahora también están muy de moda otra vez. Y ya, sin querer, una de las empresas pues me contrató para temas de ciberseguridad, principalmente de Identity Access Management, Single Sign-On y todo este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, pues ahí ya se despertaba un poco la necesidad, no tanto la curiosidad en mí, porque todavía desconocía mucho este mundo, pero bueno, al final luego la vida me llevó pues a acabar opositando, porque en España hay que pasar exámenes para poder entrar en la policía, y acabé opositando a inspectora del Cuerpo Nacional de Policía de España. Y bueno, entré y al principio no tenía muy claro que fuese a acabar en cibercrimen o en ciberseguridad, porque me gustaba mucho la policía, me gustó mucho todo lo que aprendí, me gustaba pues perseguir narcotráfico, terrorismo, había muchas modalidades delincuenciales que me llamaban la atención. Pero sí que es verdad que como tenía pues la carrera de telecomunicaciones, la ingeniería y tal, pues me fue fácil acceder a la gente que trabajaba en cibercrimen e intentar ofrecerles mi currículum, que podía serles de su interés. Entonces quisieron contar conmigo, que para mí fue todo un placer. Entonces desde mis inicios ya me he dedicado a esto de cibercrimen. Es verdad que he ido pasando por ciertas áreas diferentes del cibercrimen, pero para mí era muy fácil entender cómo se compone la investigación tecnológica, porque yo ya sabía, ¿no? Tenía el background de redes, de Internet, de la gobernanza de Internet, las empresas de telecomunicaciones o empresas de data. Entonces, bueno, pues creo que fue como hacer match, ¿no? Entonces enseguida pues ellos encajaron conmigo, yo encajé con ellos, y desde entonces pues he estado 8 años trabajando en este sector, más que porque yo lo buscase, porque la realidad lo requiere, ¿no? Y cada vez hace falta más gente, hay pocos profesionales que sepan de ciberseguridad, y los ciudadanos te lo demandan o lo requieren, porque por ejemplo en cantidad de denuncias de delitos, pues las denuncias se iban duplicando año tras año, año tras año. Entonces ha sufrido un crecimiento exponencial, pues que ha ido obligando pues a quitar policías de otras áreas que quizá ya más tradicionales tienen menos repercusión o menos incidencia en la sociedad, y a irlos reconvirtiendo en policías especializados en investigación tecnológica, porque la sociedad misma te lo está demandando. ¿Cómo ha sido tu experiencia colaborando en eventos con las Naciones Unidas, Interpol, Europol e INCIBE? Bueno, muy interesante, porque es un poco un win-win, como yo digo. Yo aprendo siempre de todo el mundo, de todo el que te encuentras, y intento aportar lo que yo sé. Es verdad que tenemos una experiencia muy particular, ¿no? Porque las empresas sí que hacen sus investigaciones, pero
siendo autoridad pública y teniendo ese respaldo judicial podemos llegar mucho más lejos que la ciudadanía civil, ¿no? O las empresas del mundo civil. Entonces, tenemos una parte de expertise muy específica que en otros sitios no tienen y que ahí podemos aportar. Pero a mí no me gusta colaborar en este tipo de eventos o en Naciones Unidas o en Interpol como súper experta en algo, porque para mí un experto en ciberseguridad, un experto en tecnología, puedes tener mucha experiencia y puedes ser experto en muchas áreas, pero esto es inmenso y cambia día a día. Entonces creo que siempre hay que ir con la humildad por delante, siempre aprendiendo, porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre puedes aprender del que está enfrente de ti y se ha enfrentado a otros retos o a los mismos que tú, pero desde un punto de vista diferente. Entonces, bueno, para mí ir a todo este tipo de eventos ha sido aprendizaje. Yo he aportado, por supuesto, pues toda mi expertise y todo lo que podía, toda mi experiencia. Me gusta colaborar, sobre todo para intentar hacer del mundo de Internet un espacio más seguro. Ya sabéis que no todo es tecnológico a 100%, sino que las personas al final tenemos mucho que ver en la ciberseguridad y entonces toda esa parte de concienciación, de formación, yo intento que esto no sea algo de 4 personas técnicas que están ahí metidas en este mundillo, no. Toda la sociedad está ya en Internet, todos necesitamos ya ciberseguridad. Entonces entiendo que sea algo que la gente no lo vea difícil, que la gente lo comprenda, que no tengan miedo porque haya pues un lenguaje un poco complicado, técnico detrás, ¿no? Que todo es completamente traducible a, bueno, pues a un lenguaje comprensible y que no le tengan miedo, que aprendan y que se conciencien, que no piquen en los típicos errores que sean fáciles de detectar. Entonces, al final va de esto, ¿no? Nosotros estamos intentando perseguir a los delincuentes en este mundo, pero es difícil la investigación tecnológica, mucho más compleja probablemente que en otros ámbitos o tiene otras características. Desde luego es global y eso lo hace muy complicado. Pero, jolín, pues intentemos, ya que esto es tan complicado, intentar poner un poco la tirita antes de la herida, ¿no? Entonces intentemos prevenir. Si yo dando una charla, si yo contándolo o colaborando aquí hoy con vosotros, puedo llegar a, oye, un ciudadano de México y de repente mañana, en vez de hacer clic en un archivo, pues se lo piensa 2 veces y no lo hace y con eso evita un fraude económico, pues yo con eso me quedo satisfecha. Entonces, todo lo que se pueda de verdad aportar, divulgar, que la gente aprenda, que la gente esté concienciada de que esto está pasando, pues yo encantada de poder aportar. Así que en ese sentido, cualquiera que me pida mi colaboración, no hace falta que sea de la ONU, la va a tener. Está muy padre esta cuestión, ¿no? Todo el awareness, toda la prevención es algo súper importante, ¿no? Porque a fin de cuenta el tema de el prevenir antes de que pase, pues es la base que podría, la primera defensa. Pero bueno, Exacto. imagínate, o sea, ya en la cuestión donde tú estás, estas investigaciones, pues es porque incluso ya existe una brecha, o ya existió, o está latente y está a un paso de ocurrir. Estos ciclos de inteligencia, ¿tú los basas sobre una metodología ya preestablecida o tú has creado esta metodología para realizar pues ciertos procesos de investigación, ciertos procesos de recolección de información, de monitoreo de información? ¿Nos podrías comentar un poquito de eso? Sí, nosotros cuando creamos el grupo de inteligencia sobre ciberamenazas, me gusta hablar en plural porque al final lo hemos hecho entre todos y todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? O sea, es la base de Internet, ya lo sabéis vosotros mejor que nadie, ¿no? Hay que crear comunidad y todos aportar. Entonces, pues lo que hemos hecho básicamente, nosotros no hemos inventado nada nuevo. Esto es algo que ya se venía haciendo en el mundo físico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay metodologías reconocidas que ya existían. Sí que es verdad que luego se han adaptado a Internet y que nosotros esas metodologías las adoptamos, pero las adoptamos con particularidades. Entonces las adoptamos y después las adaptamos a nuestras particularidades del día a día, de nuestro trabajo, que es muy específico, como ya digo, y pues, que desde el punto de vista del sector privado. Y sobre todo las complementamos, porque si hay cierta información a la que nosotros podemos acceder, ciertas entidades con las que nosotros podemos colaborar, pues sobre todo intentamos recabar mucha colaboración, pero bueno, si trabajáis en todo este mundo del threat hunting, sabéis que la base es la colaboración, ¿no? Entonces, que todos aquellos ataques que están sufriendo pues en una parte del mundo, o todas aquellas, no sé, pongamos botnets que se están desplegando al otro lado del mundo, al final te van a afectar. Entonces, si algo que están sufriendo los demás te va a afectar a ti y algo que te está afectando a ti les puede afectar a los demás, la clave es compartir.
Entonces, el threat hunting o el threat intelligence va mucho de compartir y de compartir información pública, porque nosotros en Europa tenemos una ley de protección de datos muy restrictiva, pero sí que los IOCs, los indicadores de compromisos, pues es información pública que todos podemos tener. Entonces, esto no es de que unas empresas se guarden su información para tener una ventaja competitiva sobre otro. No, esto va de unos son los buenos, otros son los malos. Los malos no tienen por qué seguir la ley, lo tienen muy fácil, tienen mucho presupuesto y ellos sí que están organizados, sí que colaboran entre ellos. Pues nosotros que somos los buenos y que intentamos proteger, pues hagamos lo mismo, ¿no? Colaboremos, seamos una red. Entonces, gracias a eso, pues surgen los sistemas de threat intelligence. Sí que es verdad que cada uno lo adapta a sus objetivos, a los objetivos de su organización. Yo, por ejemplo, no hago threat intelligence para proteger mi red. Yo no me dedico a proteger la red de la policía, que tenemos otros expertos que sí que lo hacen, sino que me dedico a hacer ese análisis de amenazas para ver lo que puede venir en cuanto a la seguridad pública, ¿no? Todo aquello que puede afectar a la seguridad pública, en mi caso de España, pero por supuesto todo lo que afecta a los intereses españoles en el exterior y por contraposición o por extensión, mejor dicho, pues a Europol, a Meripol, Interpol, todas esas organizaciones con las que colaboramos. La verdad, esto que acaba de mencionar es súper importante, colaboración, que es una palabra tan sencilla, tan banal a veces, pero tan importante, ¿no? La verdad que, y tal cual lo menciona, así como entre ellos los malotes se colaboran bastante, Mucho, mucho, ¿no? Y mucho. es importante también hacerlo de la misma manera. Comentame vos en tu experiencia, más allá de toda tu trayectoria y más, ¿qué es lo que más realmente te gusta hacer? Porque siempre tú sabes que en toda nuestra área hay algo que nos gusta, particular, que te encanta, que decís, mira, yo te puedo hacer investigación, yo te puedo hacer así, yo puedo hacer estudiar, analizar paquetes, patrones, personas, lo tuyo, ¿qué te gusta? ¿Qué Pues a tienes mí me situación? gusta, creo que podría decir dos cosas. Me gusta el trabajo en equipo, porque creo que no se llega a ningún sitio uno solo ahí metido en internet dando vueltas. No. Nosotros policialmente trabajamos mucho en equipo y no todo es tan técnico, sino que lo bueno es combinar diferentes perspectivas, ¿no? De la policía tradicional, un poco aplicada a la tecnología aplicada a la policía tradicional, el seguimiento del dinero, que es muy importante en todas estas temáticas. Entonces, ese trabajo en equipo y esa colaboración es lo que te permite al final pues conseguir llegar a un delincuente, ¿no? Atribuir unos hechos a una persona o a unas personas concretas. Pero sobre todo lo realmente gratificante de este trabajo pues es ayudar. Entonces, a la policía normalmente viene la gente pues en sus peores momentos y viene porque necesita ayuda y es un rato que lo están pasando muy mal, probablemente, pues no sé, los 20 peores minutos de la vida de cada persona. En el caso de un fraude económico, pues quizá no sea tanto, pero también trabajamos en ciberdelincuencia, cosas de pornografía infantil, de abusos sexuales de menores, de ciberbullying, ¿no? De bullying por internet. Entonces, hay muchos casos realmente preocupantes donde la gente lo está pasando muy mal y poder ayudar, poder aportar tu granito de arena, aunque solamente sea a veces dar tranquilidad y normalizar la situación, ese apoyo, esos primeros momentos cuando tienen mucho agobio, a mí esa parte de la policía me encanta, el contacto directo de verdad con la gente que necesita ayuda. Es muy gratificante. Bien, a mí me gustaría hablar un poco del modus operandi, cómo ha ido cambiando de estos cibercriminales. Bien sabemos que evolucionan, pues todo tiene como que esta situación de ir mejorando o le van metiendo más recursos. De hecho, pues me gustó mucho tu mención, donde dices, definitivamente están bien organizados y tienen muchos recursos. Creo que si hiciéramos mucho énfasis en esto último que acabas de mencionar, realmente se podría generar una alarma más severa entre los grupos que nos dedicamos a la protección, de no pensar que a veces son niñitos que están ahí encerrados en el garage de sus padres o que es No. el niño a lo mejor ahí gordo, sin amigos, que está haciendo un virus para destruir el mundo. Ya dejó a veces de ser como que ese superhéroe o ser esa sola persona.
y me gustaría que platicaras qué te has Sí. podido dar cuenta en tus investigaciones respecto a esto, por favor. Sí, pues ese es el pensamiento tradicional, ¿no? Esto de la ciberseguridad es algo de 4 frikis así raritos y tal. No, ni mucho menos. Esto ya va de estados concretos, de estados enteros y ha llegado, bueno, pues desde ese script kiddie, ese niño que está intentando ahí entrar en el sistema del vecino o robarle la wifi al vecino, pues hasta el día de hoy, ¿no? Que existen las guerras híbridas, que lo estamos viendo, ¿no? Que la ciberseguridad es un componente más de librar una guerra. Esto existe a día de hoy. Y entonces las organizaciones, las personas, los delincuentes han ido evolucionando. Es verdad que todavía hay algún niño que se le va de las manos y que obviamente es fácil de encontrar porque no sabe muy bien hacerlo, pero esto ya no va de eso. Se han montado empresas enteras con funciones separadas. Entonces es como... Pues como imagínate, una multinacional que tiene distintos departamentos y cada departamento está súper especializado. Eso existe en los cárteles del ransomware, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues uno le provee de infraestructura, el otro crea el código, que además ese código después se vende, tiene un ciclo de vida muy largo porque se compra en internet y lo puedes rehacer y reutilizar y reenviar. Entonces, bueno, al final sí que se ve que han ido aprendiendo a lo largo del tiempo, pero han ido creciendo porque es muy rentable, no solo en términos económicos, porque puedes llegar a millones de personas con un solo clic, ¿no? Estando en la otra punta del mundo, sino porque además, en caso de que seas pillado, vamos a decirlo así, que es bastante difícil, por lo que decimos, puedes estar en una jurisdicción completamente diferente y escondido pues en un país que sea difícil, con el que sea más difícil colaborar. Pues además es que en el caso de que te pillen, al no ser delitos violentos, pues la pena que tiene a día de hoy tampoco es tan grande. Entonces te sale muy rentable no solo económicamente, sino en términos penales, en términos judiciales o de pena, de condena. Y es una pena, pero eso les ha permitido pues crecer y tienen una capacidad de adaptación y de sofisticación brutal. Entonces, funcionan como departamentos financiados muchas veces por detrás, oye, pues por potencias que les interesa que estén ahí o que estén funcionando o que sacan provecho de eso. También sacan mucho dinero, por supuesto, de sus delitos. Además, todo se compra y se vende. No sé si conocéis el concepto cibercrimen como servicio, Cybercrime as a Service. O sea, que si hoy en día eres cualquier otro tipo de delincuente, imaginémonos que soy un narcotraficante y yo no controlo de cibercrimen, ¿no? Que también pensamos, esto de cibercrimen es algo muy técnico, muy complejo, de gente que tiene un expertise muy concreto. No, ya no. Cualquier delincuente puede contratar un cibercriminal, ¿no? Entonces, es muy fácil a día de hoy subcontratarlo o descargarte o contratar, comprar herramientas de lo que quieras, de, no sé, Stressers o Bulletproof Hosting, todo el kit que necesites para lanzar un ciberataque. Es que de verdad ya te lo tienen todo preparado como un SaaS, ¿no? Como un software as a service que tú simplemente lo contratas, lo lanzas, lo utilizas y poco más. Y si no, pues el experto concreto que necesites lo puedes contratar. Entonces es algo que está muy especializado, se financia muy bien, se autofinancia, pero además tienen financiación externa. Es algo muy transversal que apoyan o que ya se están interesando otro tipo de delincuencia en ello, como dije, por ejemplo, narcotráfico, pero también terrorismo. ¿Y qué más quería decir? No sé, o sea, además de que es muy especializado, es muy rentable y bueno, pues eso que ya que a día de hoy es que todo se compra, se vende y afecta a todo el mundo. Y bueno, ya lo hemos visto que no es, bueno, al final ya no afecta solamente a personas o a empresas, sino que afecta a estados concretos, ¿no? O a estados enteros o a sociedades enteras. Entonces, todo el tema de la desinformación o, bueno, también el lanzamiento de ciberataques, robo de información confidencial, ventajas competitivas, ¿no? A nivel empresarial, pero también a nivel estatal. Todas las agencias de inteligencia, ¿no? Que están aquí también metidas en este juego de intentar recabar información de los demás. Bueno, pues todo esto ya supera con creces aquel niño friki que estaba en su casa intentando romper la wifi. No, ya no es eso nunca más. Y de hecho se refleja en las políticas de los estados. Nosotros ya tenemos Estrategia Nacional de Ciberseguridad desde el año 2013 y bueno, todo el mundo ya tiene su ojo o su mira puesta en combatir el cibercrimen, porque realmente es un problema ya muy grave para las sociedades.
Y también a Edith. lo que quería decir, perdóname, que en cuanto al crecimiento en la capacidad de adaptación y de sofisticación, por ejemplo, lo hemos visto muchísimo en la pandemia. De repente, pues eso, nos encerraron a todos y mucha modalidad de delincuencia tradicional se pasó también a Internet. Y ellos fueron muy capaces de adaptar su discurso. Entonces, si antes los phishings eran sobre la temática X, no sé, pues de repente todo pasó a ser pandemia, toda la temática del COVID atraía todos los fraudes porque se aprovechaban esa vulnerabilidad de la gente, que estaban perdidos, que necesitaban información, que querían saber dónde acudir. Entonces, bueno, hacías clic mucho más fácil, había muchísima más gente en Internet. Y nosotros lo estamos viviendo ahora con la guerra de Ucrania-Rusia también, ¿no? Toda esa adaptación del discurso ahora mismo a la guerra, pues igual, o sea, son muy, muy adaptables, muy rápidamente. Su infraestructura la reconvierte muy fácilmente. También lo vemos cuando desmantelamos una infraestructura, que enseguida te montan otra, ¿no? Y vamos ahí un poco haciendo el seguimiento. Pero sí, es muy adaptable, muy fácil, muy fácil. He visto en tu biografía que te apasionan varias cosas bastante interesantes. A mí me han llegado varios principiantes que dicen que les interesa empezar a adentrarse en ciberseguridad, en hacking y programación, pero quieren estudiar todo a la misma vez. ¿Qué consejos o recomendaciones le darías? Bueno, yo soy un poco así también, ¿eh? A mí me gusta saber un poco de todo y no profundizar solamente en un área, porque me gusta tener esa perspectiva completa. Entonces, bueno, yo creo que va un poco en las personas, sobre todo que hagan lo que les guste. Porque si realmente es un experto en un área concreta, imagínate, no sé, en pentesting, pues vas a triunfar. Entonces, haz lo que te guste. Si realmente te gustan varias áreas, aprende de varias áreas. Hay tiempo para todo, la vida es súper larga, de verdad. O sea, yo ahora tengo intereses súper dispares con cosas que no tienen nada que ver con ciberseguridad, pero es que la tecnología es muy amplia también como tal y es muy interesante, ¿no? Todo el mundo de, pues ahora de la blockchain, claro, yo lo he mirado desde el punto de vista de la ciberseguridad y de la investigación criminal, pero todo el mundo de la Web3, la blockchain, los NFTs, todo lo que se está creando, bueno, pues hay un millón de cosas ahí a explorar. Entonces, lo bueno es que nunca nos vamos a aburrir y toda aquella curiosidad que tengamos, a por ella, que es un mundo apasionante. Disculpa. Esta, la verdad es que muy, muy interesante. Y sí, a todos yo creo que nos llama eso, ¿no? De un poquito de todo para justamente conocer parte del espectro, ¿no? Porque jamás acabas. Y así como va avanzando justo la tecnología, igual todo el tema de ciberseguridad, Sí, porque incluso la tecnología de repente avanza más rápido y ya total. cuando ves, ya o sea, se avanzó en la tecnología, pero no en los mecanismos de prevención de esa tecnología, ¿no? Entonces, pues ahí los expertos en ciberseguridad, ahora, ¿sabes qué? Vamos a adaptar nuestro IPS para meterle un módulo que sea como un análisis de paquetes, ¿no? El Deep Packet Sí, Inspection, porque ahora hay que acomodar a lo nuevo, que todo quiere estar conectado, todo quieren tener conectado, todo quieren tener visibilidad, pero pues justo, ¿no? El tema también, pues les estás abriendo muchas puertas a los atacantes. Sí, totalmente, sí. ser como a ese mismo nivel. Ay, Tú, te he oído lo último un poco regular. uh-huh, tú en este caso, ya sé que como especialistas pues no vas a decir, pues, ¿cómo es que hacen esto sin ponerle seguridad? Y de repente uno anda corriendo, uno anda a las carreras, uno anda queriendo cerrar brechas y a ustedes no les importa, ¿no? Pero bueno, Ya. no la frustración, pero de tu lado, ¿cuál es tu sentir ante este tipo de situaciones? ¿No? Que ya cuando te llaman, No, es cuando ya tienen todo ahí. ya. Yo lo entiendo, o sea, entiendo que la ciberseguridad supone un coste en, no solamente económico, sino en tiempo, en esfuerzo, y entiendo que, bueno, pues que hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto es rentable pues poner medidas de seguridad para proteger el activo que tienes dentro. Pues es verdad que a veces lo aprendemos ya en los malos momentos, cuando ya no podemos dar marcha atrás y no sé, de repente tenemos todas nuestras bases de clientes cifrada o sea, nos la han robado y se está vendiendo por internet. Entonces, bueno, es verdad que
hay que concienciar para que las medidas se pongan antes, pero yo entiendo que al final los aparatos o la tecnología está hecha para que funcione, ¿no? Entonces a los ingenieros lo que les interesa es que funcione rápido, que funcione bien e intentar venderlo sobre todo, ¿no? Para que eso sea rentable. Entonces, desde Europa, por ejemplo, ahora mismo con el Internet de las cosas, que todos estos dispositivos pequeños pues no tienen ninguna medida de ciberseguridad, porque además del coste que suponen es que gastan mucha batería y tiene que estar todo, pues supone un esfuerzo extra, ¿no? En el proceso de desarrollo. Entonces, lo que se está haciendo a nivel europeo es regularlo, intentar obligar a que todos los dispositivos cumplan ciertas certificaciones, medidas básicas de ciberseguridad. Y yo creo que eso está bien, que la administración tiene que poner ahí esas obligaciones para garantizar pues, que no prima el interés económico y que se antepongan los derechos de los ciudadanos, ¿no? O de todos aquellos que van a tener sus datos contenidos, imagínate los datos de salud contenidos en un smartwatch, por ejemplo. Entonces, o los datos de juguetes de bebés que se conectan a la wifi. Entonces, bueno, pues para eso están las administraciones, para regular. En Europa yo creo que se está haciendo bastante bien, que vamos bastante por delante. Y con el tema que me comentabas antes del IDS, bueno, pues que ahora tienen que tener esa capacidad de análisis de paquetes y demás, pues es que viene algo peor, que es la inteligencia artificial. Entonces ya los propios atacantes van a intentar entrar a un firewall y tener esa capacidad de adaptarse en función de la respuesta del IDS o del firewall que nos estemos encontrando adelante. Entonces el firewall tendrá que tener esa capacidad de adaptarse en función de lo que haga el atacante. Bueno, al final va a ser una locura. Yo no sé si esto ya se va a convertir en una película de robots, de máquinas contra máquinas, pero es verdad que nos vienen cosas que son retos, son challenges muy pues a veces un poco futuristas, pero que es que ya están aquí. Entonces creo que todo eso hay que intentar regularlo para que no todo sea oferta y demanda pura y dura, sino que se salvaguarden los intereses de los ciudadanos y de las empresas también, claro que sí. Ahora que mencionas eso, me gusta siempre escuchar el punto de vista metaverso, blockchain, con todo lo que se viene y demás. ¿Es mejor? ¿Es peor? Ciberdelincuencia, las redes Bueno, sociales, TikTok, TikTok. los jóvenes, Ya. ¿taparía tomarte un café en el metaverso o es más seguro hacerlo en persona? Bueno, pues la tecnología es buena o es mala. Siempre tenemos ese mismo debate, ¿no? Yo siempre estoy súper en contra de prohibir el uso de la tecnología, igual que prohibir Tor, ¿no? O la dark web. No, es que Tor no es malo, la dark web no es malo, tener privacidad en Internet tampoco es malo. Entonces, lo malo es el mal uso que se haga de ello. Por supuesto, el metaverso va a ser otro espacio en el que vamos a vivir o vamos a interactuar y entonces habrá que regularlo, habrá que impedir que esos malos hagan uso de ese sistema o que vulneren los derechos de los ciudadanos en el ciberespacio y entonces requeriremos de nueva regulación, requeriremos de mirar al futuro, tendremos que adaptarnos, pero nunca prohibirlo. Y el tema de los menores es muy complicado, pero es que tenemos que educarles. ¿Y cómo? Si a veces ni nosotros mismos sabemos qué va a pasar o qué está pasando, porque esto va muy rápido. Pues hay que intentarlo, pero ellos forman parte de esto, van a estar ahí. Es verdad que son muy vulnerables porque el riesgo en Internet se expande como la espuma, o sea, el alcance es brutal y además la huella digital está ahí, se queda para siempre. Bueno, es como pues, un daño bastante más agravado, ¿no? que quizá en el mundo tradicional, salvo quitando los temas de violencia, que afortunadamente en el ciberespacio, pues la violencia física pues no la hay, está más diluida, pero sí que existe otro tipo de violencia, ¿no? Esa violencia intangible o contra la integridad moral, todo el daño que se hace pues con el tema de expandir imágenes sexuales o a los menores que es que al final también están todavía descubriendo, explorando, ¿no? En la vida, pues no digamos en Internet. Entonces, toda esa repercusión que pueda tener las acciones que ellos hagan, hay que educar, pero todo desde el conocimiento y desde, por supuesto, el uso, los avances. No nos podemos negar a los avances. A mí sí que me despierta cierta intranquilidad el desarrollo de la Web3, ¿no? Que se dice, todos los servicios descentralizados. Porque desde el punto de vista de una autoridad, pues en mi caso estatal, ¿no? Nosotros estamos lidiando con un sistema jurídico, estamos divididos en países, tenemos fronteras, Internet no. Y entonces tenemos unas jurisdicciones y una normativa que aplica a un territorio concreto. Y si
tienes un servicio operando en Internet del que tú requieras un tipo de información o que elimine un contenido porque es delictivo, pues ok, vas directamente a esa persona o a esa entidad, le solicitas con autorización judicial que lo elimine o que te pase información y eso se lleva a cabo. Pero ¿qué pasa si no hay nadie detrás? Si no hay autoridad de control, si todo recae en una comunidad que tiene una organización muy asociacionista, ¿no? ¿Cómo controlas eso cuando tu propia jurisdicción se ha quedado pequeña? En convenios mundiales, sí, se puede hacer. Es muy Claro, complicado pero, llegar a por un ejemplo, acuerdo mundial. perdón que te corte. Vos en tu Mm, casa, ¿cómo lo haces personalmente? ¿Cómo vos tomás esos cuidados con jóvenes? Por ejemplo, yo entiendo los conceptos generales y me parece mm, genial, comparto totalmente con vos, pero vámonos un poco más a lo como yo siempre le digo, cuando yo no conozco una área me considero un mortal. Para los mortales, para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre el tema sí, del peligro que conlleva todo esto, ¿no? Como tal, es genial lo que se viene, o lo que ya existe ahora, pero también es un daño, es al mismo tiempo, es complicadito. Vos personalmente, ¿cómo lo haces? Dando, a ver, un poquito de tips. Personalmente, por ejemplo, con lo que se viene, si es que tengo familia o con un familiar que yo conozco de repente, sí. o a una persona con su hijo, yo le recomendaría que hagan esto, un tipo de recomendaciones así, más específicas, Vale. porque nadie se va a la normativa y demás. Hay personas que No, no les ya, gusta. totalmente. ¿Qué hago? ¿Lo asusto a mí? Nada. ¿No lo asusto? ¿Cómo hago? Bueno, ¿No? yo no soy experta en educar niños, ¿eh? Que ni siquiera soy madre, pero es verdad que hay herramientas de control parental, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico, por supuesto, hay que instalárselas. Aquí se suele hablar en el desarrollo de los menores de hasta una edad de 14 años. El que lo usen, que no lo usen, bueno, pues cada padre verá si considera necesario, porque también es bueno que los niños aprendan a programar y que aprendan a desarrollarse en la tecnología, ¿no? Pero con control. Entonces, esas herramientas de control parental te pueden limitar el tiempo para que no generen adicciones, controlar con quién hablan, con quién no hablan. Entonces, todas esas medidas que veníamos diciéndoles a los niños en la vida física, en el mundo real, de decir, no hables con extraños, no te vayas con nadie a la salida del colegio, eso se aplica en Internet. No sabes con quién estás hablando, imagínate que el niño que te dice que es un niño puede no ser un niño. Todo eso hay que normalizarlo y la clave es la comunicación con los menores. Y luego, en cuanto a medidas de ciberseguridad, las tradicionales que estamos cansados de repetir en todos los ámbitos, instalar antivirus, instalar todas las actualizaciones en el momento para parchear vulnerabilidades, poner contraseñas seguras, utilizar distintas contraseñas en distintos servicios, intentar ahí utilizar algún código mnemotécnico que te acuerdes de ellas si no quieres utilizar un gestor de contraseñas, un doble factor de autenticación, sobre todo para el tema bancario, aunque ya hoy en día casi te obligan, ¿no?, a tener un doble factor de autenticación. Con el tema de las redes sociales, configurar bien la privacidad o controlar muy bien lo que quieres que sea público, ¿no? Que hoy en día también es una herramienta de marketing o de marca personal fuertísima, pero controlarlo, que lo controles tú y que no te controlen a ellos, ¿no? Que al final seas consciente de los datos que están recabando sobre ti y de lo que cuesta luego eliminar esos datos a lo largo de tu vida. Bueno, un poquito esas son las medidas de seguridad, tampoco volverse loco. Desde luego, nunca jamás dejar de usarlo. Yo nunca recomendaré que no se use, no sé, una aplicación bancaria, por ejemplo, porque te pueden robar. No, úsalo, no sé, para eso están los seguros, no pasa nada si nos equivocamos, aprendemos. A todos nos puede pasar. A mí la primera, aunque es verdad que yo puedo detectar un phishing, pero es que puede haber un malware detrás de la aplicación que directamente recabe los datos y que yo no vea, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que te van a pasar o que siempre va a haber vulnerabilidades que no conozcas y que estén siendo explotadas. Tampoco hay que volverse loco, pero sí que ciertas medidas normales de ciberseguridad, por ejemplo, pues en el portátil, lo que sea el trabajo para el trabajo, lo que sea personal, si lo puedes tener en un disco duro desconectado, pues yo no estoy muy a favor de tener todo en la nube, por ejemplo, porque pierdo el control de mis propios datos, ¿no? Pero bueno, eso cada uno pues como vea, pero sobre todo sentido común y con los menores mucha comunicación. Que se sientan sobre todo con confianza de cuando tengan un problema o una duda, contarlo. Porque a veces por vergüenza no lo hacen y nos llega a la policía cuando ya es tarde y los padres no sabían nada. Bien,
Yo quiero ir un poco a lo que mencionaste de la evolución de la policía. Bueno, no como tal, pero es el contraste de lo que estás diciendo, básicamente de que ellos están definiendo qué recursos que posiblemente los tenían haciendo otro tipo de situaciones. Es como, no, miren, tenemos que dedicarnos al mundo cyber, pero es que yo soy antimotín, tengo mi escudo, pero es que ahorita no hay mucha situación de antimotines, necesita ser más estratégico, más táctico, y que se esté permeando esa necesidad, surgiendo nuevos perfiles por los OSINT. Pero dentro de lo que mencionas, también he detectado como una problemática, y creo que eso lo podemos ver todos a nivel mundial, es la falta de un reglamento a nivel internacional. Está, por ejemplo, el Acuerdo de Budapest, o hay algunos países, en el caso de México, sí tenemos leyes informáticas, es mucho más reducido digamos que la complejidad de la ley que tienen en España, incluso en lugares como Argentina o Chile ya suelen tener una legislación informática más robusta que la mexicana. Entonces, ¿con qué contexto voy? Que seguramente, y por lo que mencionas, la interoperabilidad o la interacción de distintas fuerzas policiales, Interpol, Europol, que las fuerzas locales también le hagan caso o colaboren con todas ellas, es como algo que ya se está dando. ¿Cómo crees? Sé que es complicada la pregunta porque esto es algo más político, pero realmente, ¿cómo podríamos mejorar esta situación internacional en donde pues realmente están atacando? Yo he visto cómo funciona en lugares de cibercrimen, es lamentable, pero los ves en el mismo chat de Telegram hablar de, pero es que yo estoy en Perú, yo estoy en Colombia, yo estoy en El Salvador, yo te lo mando a ti, aquí no hay ley, aquí yo ya compré al policía. Entonces hacen como que brincarse la pelotita por todos lados, y es complicadísimo porque dicen, bueno, ahora recorre las leyes y extradítame, y es un juego realmente imposible para nosotros ya pensar en extraditar a una persona que te está hackeando desde África. ¿Cómo funciona para ustedes? Porque para nosotros en Latinoamérica, si yo voy a una instancia policial y les digo que tengo que ir por un africano, o que tengo que ir por una persona que esté en Nigeria, que me acaba de mandar un scam, desde ahí ya mejor me tachan literal como de, esto no funciona, vamos a otro asunto. Sí, es complicado y esa es la complejidad que tiene el cibercrimen y la complejidad que tiene Internet, ¿no? Pues que no llegas a todo el mundo. Pues igual que hay paraísos fiscales para todo el tema de lavado de activos y demás, pues hay paraísos informáticos. Entonces, efectivamente es ya un nivel político, ¿no? Hay países que no se llevan bien y que tienen ideologías distintas o que les sale muy rentable, ¿no? Que esa actividad esté teniendo lugar desde su país. Entonces hay países que no colaboran y que efectivamente nunca vas a conseguir extraditar a nadie o ni siquiera un intercambio de información. Pero bueno, podemos decir que no es la generalidad. Como bien dices, está el Convenio de Budapest, ya van a sacar la segunda parte, y está Interpol, donde hay 191 países ya, o 192, me imagino que seguirán por ahí. Y entonces, toda esta red, Interpol es de las organizaciones internacionales más antiguas del mundo. Toda esta red, sobre todo, pues se creó para buscar delincuentes, pero en materia de cibercrimen, en lo que más se ha colaborado es en explotación sexual infantil. Y ahí los países sí que ponen límites. Y gracias a eso la red está. Entonces, esa red que ya funciona se está extendiendo y se extiende pues a todas las áreas delincuenciales. Sí que se colabora muy bien pues en toda Latinoamérica, Norteamérica, Europa, con ciertos países de Asia. Entonces, bueno, básicamente es verdad que hay países que no tanto, por temas geopolíticos, por intereses en juego, que ahí nosotros es que ya eso se nos escapa. Pero mayormente a nivel mundial sí que se consiguen muchas cosas. También es verdad que los recursos de la administración pública y de las autoridades policiales son limitados. Entonces, hay tal magnitud de ciberdelitos a día de hoy que en algún punto tienes que cortar, tienes que priorizar, digamos. Entonces, nosotros ya tenemos mucha experiencia. Cuando vemos algo llegar, ya sabemos si puede ser fructífero o si no vas a llegar a nada. Efectivamente, como tú dices, si de repente has localizado a alguien en Nigeria porque te sale una IP allí o una cuenta bancaria, pues quizá lo descartes. No porque no quieras atenderlo, pero sabes que no vas a llegar a nada, o por lo menos a conseguir no sé, reclamarle a esa persona una responsabilidad civil o una condena.
y directamente te puedes enfocar en otros casos porque estamos súper saturados. Entonces, igual descartas uno porque tienes 40 más. Lo importante a día de hoy es formación a nivel nacional, que todos los policías, como tú decías, locales, a nivel de una comunidad autónoma, lo llamamos nosotros, o provincia, de una región, digamos, pues que ellos también tengan esa experiencia y esa expertise en cibercrimen. Y sobre todo, también necesitamos herramientas de Big Data, porque estamos analizando delitos, que es una misma organización lanzando delitos por todo el mundo a millones de personas. Entonces, todos esos datos los tenemos que recabar y recopilar, no se pueden investigar por separado porque no tendrían sentido. Entonces, hay que intentar unificarlos y que solamente un grupo o varios grupos en colaboración se hagan cargo de eso. Pero si tenemos 1 millón de delitos sueltos, es imposible, es una locura. Entonces, también hace falta inversión en herramientas y igual que ellos se modernizan tecnológicamente, nosotros tenemos que estar a la vanguardia y hacer ese uso pues del Big Data, de la inteligencia artificial, toda la tecnología, que no es solamente mala, también ponerla de nuestro lado. Entonces, eso se hace y se está haciendo muchísimo trabajo, no solamente de colaboración internacional a nivel diplomático, a nivel de concienciación, a nivel regulatorio, a nivel de formación, como digo, también a nivel de herramientas de software que nos sean de utilidad. En México son muy utilizados los drones con bombas por el crimen organizado y se ha vuelto todo un problema porque han tenido como esa evolución de que ya no nada más son pistolas, sino que ya hacen uso de tecnologías. ¿Qué opinión tienes de esto? Sí, pues lo mismo, la tecnología avanza para lo bueno y para lo malo y entonces sí que es algo que hay que controlar. Nosotros estamos empezando a trabajar el forensic, el forense en drones, porque obviamente hay mucha información ahí, entonces neutralizarlos es difícil, pero bueno, se puede hacer. Y una vez que lo tienes, pues por lo menos intentar extraer toda la información, ¿no? Para ver de dónde viene, qué están haciendo. Y bueno, también en narcotráfico tenemos submarinos ya que viajan solos, ¿no? Por el mar. Entonces, la verdad que es un poco de ciencia ficción, pero es que ya está ahí. Entonces, igual, tenemos que estar, intentar combatirlo, intentar estar muy al día y, bueno, no verlo solo como un reto, sino también verlo como una oportunidad, porque para ellos ahora existen drones, lo cual es una ventaja, pero para nosotros también, ahora tenemos drones, ¿no? Entonces, bueno, pues también es doble ventaja. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Eh, Oye, me encanta la manera de qué facilidad para informarnos y para educarnos, la verdad que sí. Y ahora comentando cómo es el día a día de María, independientemente de todo lo que nos acaba de mencionar, cómo es su vida normal, cómo se relaja. Mi día en el trabajo. No, como os he dicho, llevo un mes un poco fuera de policía, intentando pues explorar nuevas cosas. Pero bueno, mi vida allí pues es, como digo, mucho trabajo en equipo. Entonces es llegar, intentar organizar quién está haciendo qué, sobre todo. Pues se nos juntan esas dos vertientes, ¿no? Un poco la de prevención y la de reacción. Entonces, cuando hay una emergencia, nosotros estamos ahí 24/7, cuando hace falta nos llaman y siempre estamos, ¿no? Entonces, si hay que recoger una denuncia, recoger datos, ya sabéis que las evidencias electrónicas, bueno, pues quedan, pero también son muy volátiles. Entonces, cuanto antes se actúe, antes se tienen. Y sobre todo, pues eso, que intentar que alguien que haya sufrido un ciberataque, por ejemplo, o un ransomware, pues que no intente borrar todo rápido y poner los sistemas de backup para empezar a funcionar cuanto antes, porque nosotros necesitamos recabar esas evidencias primero. Entonces, bueno, pues estamos muy en alerta, pero en el día a día, si todo está relativamente tranquilo, vamos avanzando con las investigaciones, que Pero esto consisten... es del día a día, perdón, esto es del día a día. Lo que pasa es que me acuerdo conversando con alguien más, me dice, no, la verdad que nosotros como, porque de alguna manera nos consideramos workaholic, Sí, lamentablemente, es así. No podemos distraernos, totalmente de acuerdo, no podemos salir del contexto, pero siempre hay un momento que uno puede ser vulnerable, siempre, siempre. O sea, es como que vos me podés asegurar de que un ciberataque se va a realizar o no como tal, es decir, ¿alguien puede estar seguro siempre? Nunca. no, ¿Vos vas a claro. estar siempre trabajando 24/7 pensando todos los días? Tampoco. Entonces, ese momento o ese minuto, yo sé, o sea, no te pregunto algo personal, simplemente, obviamente, para que la audiencia sepa que no solamente nosotros, digamos, estamos 24/7 maquinando. Me encanta la idea de trabajar en equipo.
Nosotros, por ejemplo, somos un equipo genial y nos complementamos. Y es formidable escuchar opiniones, ¿no? De hecho, también me parece mucho la idea de, porque siempre hay un momento que uno tiene donde sí le gusta hacer un tipo de investigación solo, pero no investigación, sino de hecho armar tu caos, llamémoslo, llegar a algo y ahí escuchar opiniones. Perfecto, Sí. laboral. Pero si separamos lo laboral de lo cotidiano, por ejemplo, ¿te gusta filosofía? No sé, ¿te gusta otro tipo de lectura? Trabajar en equipo es otra cosa. Mira, pues sin querer, cuando estás en tu vida privada, digamos, sin querer ves algo de ciberseguridad y es que tu mente va sola, boom. Y entonces tú ya lo ves desde tu punto de vista. O alguien está hablando de una tecnología y tú ya estás viendo los riesgos que va a entrañar, ¿no? Eso es un poco ya de defecto de profesión. O de repente ves algo en las noticias y se lo mandas a tu compañero, porque no es compañero simplemente, sino que es amigo, ¿no? Entonces, a cualquier momento comentamos todo. Pero, por supuesto, tenemos momentos de descanso. Mira, yo, por ejemplo, algo que de hecho yo creo que ya nadie sabe sobre mí. Yo fui 10 años al Conservatorio de Música, tocó la flauta travesera, fui profesora de música de niños. Sabía que había algo, había música entre Sí, medio. Sabía. sí. Y también soy bastante apasionada del deporte, hago triatlón, aunque últimamente lo tengo ahí un poco abandonadillo, pero bueno, compito en triatlón y me encanta viajar. Todo el tema este de cooperación internacional a mí me ha venido muy bien porque me gusta mucho viajar, no me importa viajar por trabajo, que hay gente que, pues, que no le gusta estar fuera de casa tanto tiempo. A mí es que me apasiona y me apasiona conocer gente. Por ejemplo, ¿qué se me da mal? A mí se me da mal configurar un servidor Apache porque me vuelvo loca configurando historias o programando porque tengo que buscar dónde me he equivocado y no lo veo y entonces me falta paciencia. Entonces, yo no soy una persona tan técnica como para estar ahí peleándome con las máquinas, sin embargo, me gusta mucho estar con personas y sobre todo me gusta pues contarle a la gente que cree que esto es muy difícil, que es comprensible, que no es tan difícil, que se puede entender. Entonces, yo te lo cuento porque yo lo entiendo bien. Entonces, bueno, esa es María, ¿no? En el día a día. María. Qué bueno, me parece genial, la verdad que excelente, María, te agradezco muchísimo. Bien, a mí me gustaría hablar un poquito de la situación de las Smart Cities. Es decir, ahora ya las ciudades también se van a volver inteligentes. Ya no Sí. tengo con que mi celular sea inteligente, más inteligente que yo incluso. Ya ahora también Sí. las ciudades también van a ser inteligentes. Pero bueno, yo quiero llegar a un contraste porque bueno, sí estamos un poco lejos, la verdad, de la tecnología que está en Estados Unidos y en Europa. De hecho, yo veo mucho contraste. Voy a poner un poco un ejemplo extraño, pero en la evolución incluso de cómo se ven los videojuegos que ven el mundo del futuro, pues está completamente lleno de drones, drones incluso para hacer delivery. En un futuro quizá puedan ser drones, como ya se está viendo que en Dubai hay algunos modelos experimentales para tú transportarte de un lugar a otro, ya como si Sí, fuera una especie de helicóptero. sí. Pero para mí viene un poco la duda, porque si es una duda ferviente y si la tengo yo, pues más la tendrá los escuchas o la gente que está caminando por ahí. ¿Cómo Totalmente, sí. funciona esto de los semáforos inteligentes? Porque, por ejemplo, yo la otra vez dije, bueno, si hay un delito aquí, pues vayan, saquen la información del semáforo y resulta que ese no estaba conectado, ¿no? Bueno, es México, a veces cosas así suceden o cosas así pasan, la Bueno, eso cámara pasa de en todo el sacar mundo. la información, luego ya no funciona, pero entonces, ¿quién debe de mantener esta infraestructura tecnológica? Porque debería de ser responsabilidad del gobierno. Te comento otro caso que, eso sí, dudo ciertamente que pueda pasar en Europa, pero acá en México el narcotráfico, por ejemplo, en una ciudad que se llama Culiacán, justo el día de Año Nuevo, pasó el crimen organizado a balear todas las cámaras. O sea, así directamente lanzar un disparo sobre cada uno de los sistemas buenos, cámaras Sí, 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 buenas, sí, sí. todo correcto, pero llega el crimen y en un solo día desmanteló todas las cámaras y lo destruyó. En ese momento, pues, ¿cuál ciudad inteligente? A la ciudad inteligente te la dejaron tonta en un Tal segundo. cual. Entonces, está muy extraño para mí esto, pero ahora, ya fuera de este contexto, ya me platicarás un poco tu opinión de esto que menciono. Mi pregunta va un poco dirigido a tu actitud
cuando vas por los malos? O sea, ¿por qué crees que se justifique que una persona como nosotros vayamos detrás de los que están haciendo phishing? ¿Qué tal que el que tiene phishing, pues también tiene que comer? Es un Uy, pobre uy, 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 uy. nigeriano que tiene hambre, Uy, uy, o uy, no uy, uy, uy. sé. No, no, no. ¿Cómo ves esta situación? ¿Tú por qué dices, tengo que ir tras los cibercriminales? Bueno, al final tú tienes tus derechos siempre y cuando no estés atentando o entrando en la esfera, ¿no? De invadir los derechos de los demás. Cada uno que viva libremente como puede, como quiera y que se gane la vida dignamente siempre y cuando no estés atentando contra los derechos de otro. Entonces, no es que te ganes el dinero porque seas un pobre nigeriano, no es que estás robando el dinero a otro pobre de otro lado, ¿no? Al final, bueno, pues que cada uno se gane la vida dignamente y por eso creo que debe de haber un control y una estabilidad para que los demás podamos vivir en paz y en un mundo tranquilo y seguro en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, eso, vamos, innegociable. En ningún caso lo veo justificable, no sé, en ninguno de los casos, ¿no? El quitarle las cosas a otro para que te pertenezcan a ti por mutuo propio sin hacer caso a la organización mundial al final que existe para que todos tengamos una buena convivencia. Y por otro lado, en el tema de las ciudades inteligentes, bueno, supongo que conocéis la botnet Mirai, ¿no? Que eran esas cámaras de ciberseguridad, bueno, de seguridad, de vigilancia, perdón, que había por las calles y que al final, bueno, pues hay una red mundial de este tipo de dispositivos que están vulnerados. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Al final una Smart City no es más que sensores por todos lados y cámaras, ¿no? Entonces recabas esos datos y con ello, bueno, pues analizas y gestionas lo que consideres. Pero esos sensores y esas cámaras, pues al final son dispositivos pequeños que nadie se ha molestado en mirar que sean seguros o no. Y normalmente tienen una contraseña y la han dejado como admin. Y algo tan estúpido como eso, que podemos ver desde ciberseguridad de manera tan fácil, bueno, pues quizá no se lo hayan planteado porque lo están viendo desde otro punto de vista, ¿no? Por eso tenemos que meterles ahí la píldora de decir, y la ciberseguridad, ¿no? Estás haciendo cualquier otra cosa, pero y que te salga por ahí, ¿esto será seguro? ¿No será seguro? Yo creo que cada día se conciencia más. Entonces, bueno, el Internet de las cosas es un coladero y es lo que os decía antes, a nivel europeo sí que se intenta certificar y regular que estén obligatoriamente certificados, que se cambien esas contraseñas por defecto desde el principio. Pero bueno, aquí tampoco estamos todavía tan desarrollados, ¿no? Que estamos aquí vendiendo el 5G como si existiera y en la vida real que todavía ni nada, no se ha visto tanto, está en ello. ¿Qué pasa? Que requiere de inversión económica y eso pasa en todos los sitios del mundo, ¿no? No estáis tan mal, seguro que nosotros estamos igual y bueno, pues con el tiempo se irá mejorando, pero al final es más barato tener un sistema que funciona que un sistema que funciona más ciberseguridad, ¿no? Ya supone algo extra, un coste extra. Y bueno, pues es dinero y hay que mirar la rentabilidad. Tampoco te puedes gastar en un activo, en proteger un activo mucho más de lo que él mismo vale, ¿no? O de la información que guarda en sí mismo. Pero al final es un ten con ten, intentar guardar un equilibrio. ¿Cuál es tu serie o película favorita de hackers o detectives? Y, pues no sé si te sé decir. La verdad es que no veo muchas, o sea, no soy muy cinéfila en general, porque no tengo mucho tiempo y ahora en verano a mí me gusta estar más por la calle, ya os digo que soy muy sociable, más que estar en casa metida. En invierno es verdad que sí que veo más series, pero que últimamente le he cogido un poco de manía a las series policiales. De verdad, o sea, y han hecho series incluso de mi comisaría general en la que yo trabajo. Hay una serie que se llama La Unidad, la podéis ver. Y vi la primera temporada y está bastante bien y es un reflejo de lo que hacemos y de cómo se trabaja. Pero que estoy tan saturada del día a día, de estar todo el rato metida en esto, que de verdad salgo y a mí me apetece ver series oye, de médicos, no sé, de tonterías, o sea, quiero decir, de comedia, de cualquier otra cosa que no me haga pensar más en cosas policiales y en cosas tecnológicas. Entonces ahí intento un poco desconectar. Alguna vez he intentado ver CSI Cyber para ver si era un poco parecido o no, pero al final no me engancha mucho, me enganchó mucho Homeland porque también he estado metida mucho en ciberterrorismo y entonces es un tema que es muy interesante y no sé, me parece también muy chulo. Pero no sé, o sea, tampoco recomendaría ninguna porque no tengo mucho control de tema cinéfilo, no soy yo muy cinéfila. Buenísimo. Es que no todo el tiempo es, ¿no? Hay que estar ahí metido.
Oye, me No, imagino para hay que desconectar. sí, me imagino para tu colega lo difícil que debe ser trabajar con vos, te debe mirar así, ¿no? Porque es muy guapa, en serio, muy guapa. Muy guapa, inteligente, Gracias. deportista, inteligente y guapa, caramba, che. Bueno, también Y tengo mala leche cuando hace falta, cuidado. con seguridad, no lo dudo. No, mentira, mentira, muy buena onda. La verdad que sí, muy buena onda. ¿Sabes qué me gustó lo que comentaste? Justamente lo que te comentaba hace rato, Héctor. Justamente que estoy en este temita de LoRaWAN, Zigbee, Sigfox, Zigbee, son protocolos, ¿no?, que se utilizan para todo lo que es IoT, y eso el tema Ujú. de regularlo, la verdad que, bueno, recientemente que estuve en Brasil, sí existe un tipo de regulación para el tipo de sensores de lo que es la parte de comunicación de, por ejemplo, salud de escrituras, cosas así, que esto no es nuevo, ¿no? De hecho, ya viene hace muchos años. Pero sí es verdad que en ciertos lugares, de hecho en Europa, que maneja la banda 868, creo, que a unas tecnologías como te las acabo de mencionar, Sí, lastimosamente no tienen un tipo de control y sobre todo porque el IoT de una manera se confunde un poco, piensa que IoT es poner un Alexa, digamos, ¿no? Y en ya, realidad ya. es algo mucho más grande de lo que te acaba de mencionar Héctor, ¿no? Ciudades inteligentes, yo sé que ese semáforo está encendido o no, y al final de cuentas ves una cámara grandísima y está off, digamos, ¿no? ¿Quién la Ujú. controla? Pero sabemos que se está aplicando el sistema de el Cognitive Services, por ejemplo, ¿no?, que te va a ayudar bastante a poder identificar. De hecho, hay mucho open source, hay varios binarios que se pueden utilizar para implementarlo, la verdad que está genial. Pero me gustó lo que comentaste y es correcto, tiene que haber una manera de regularlo, eso sí o sí, porque la verdad que se está disparando y ahorita Sí. es eso que no tiene la atención de todo el mundo, ¿te das cuenta? Las personas están ahorita por otro lado, no sé, están pensando más en metaverso, cosas así, la web 3.0, pero el IoT que corre Ujú. peligro, porque ahorita veo cada vez más empresas que Ujú. sacan marcas. Te lo comento Sí. así muy corto. El otro día compré una bombilla, quería conectarla a un sistema que tengo, integrarlo. Esa bombilla tenía su propia aplicación que no me permitía por nada del mundo integrarla si es que no le daba permiso de todo. Entonces, te das cuenta, ¿no? Ahora, una simple bombilla te está ¿Cómo pidiendo abusan? acceso. Es que Sí, están abusando demasiado. sí, Yo ahora, ¿sabes qué totalmente hice de con la bombilla? acuerdo. Ya sabes qué hice con la bombilla, ¿no? Sí. Ya, pero a Porque veces es tan útil el producto que a veces dices, venga, pues vale. Pero cuidado con lo que hacemos con nuestros datos, ¿no? Parece que darle nuestra información personal a cualquier empresa está bien y de repente nos para un policía por la calle y nos pide el DNI o la identificación, la tarjeta de identificación, y enseguida decimos, uy, 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 ¿para qué la quiere? ¿Por qué la quiere? ¿No? Entonces ahí nos lo pensamos, pero cualquier empresa nos pide nuestros datos y le damos a todo aceptar, ¿no? Entonces, sí, cuidado con lo que hacemos con nuestros datos de carácter personal. Una frase muy, seguro que la habéis oído mil veces. Cuando algo es gratis en Internet, el producto eres tú. el Entonces, producto eso eres tú. que quede clarísimo. O sea, no te están regalando nada, nadie te va a regalar nada, sino que te lo están cobrando por otro lado. Totalmente de acuerdo, excelente, excelente. Bien, pues ya para mi última intervención, me gustaría ver qué opinas de esto, ya que me parece algo realmente complejo. Personas como nosotros más del lado, yo estoy un poco más del lado de pentesting o hackear, yo me meto a las máquinas, pero obviamente he buscado encontrar ese talento para algo bueno, advertirles de su ciberseguridad o que la mejoren, pero sí siento una disyuntiva total en la gente. De hecho, es como hasta desmoralizar así a algunos de nosotros de, pues te sientes el bueno, te sientes el blanco, realmente de seguro robas cuando nadie te ve o en la noche. O sea, todo el mundo realmente piensa que, pues, ¿cómo es posible que realmente quieras hackear para el bien? De seguro tienes una cuenta falsa en las Islas Caimán donde sí robas, como esa disyuntiva de creer que realmente puedas hacerlo para algo bueno. Pero aquí yo creo que la incógnita o lo que yo quiero llegar es a esto. Para nosotros, pues ya nuestra línea de estudio, en eso estamos desarrollándonos y vamos a aprender más de ello. Pero, Sí. ¿qué debería de hacer una persona que es víctima de un ciberdelito? No estoy hablando de un profesional, ¿qué actitud debe de tener? Porque si tú le dices a lo mejor a una persona de, no, pues estudia, va a decir, pues a ver, tú estudia medicina o tú estudia ahora
neurociencia, ¿no? Y es de, no, pues es que yo soy hacker o soy ingeniero en informática. No es tan sencillo que yo me vuelva psicólogo o me vuelva doctor. Entonces, a veces Ya, decirles, estudia o edúcate, quizá podría ser una solución que no es una solución porque le estamos diciendo como pues toma una carrera de ello, van a decir es ciertamente complicada la ciberseguridad. Ahora que voy, algo más sencillo, que es lo que quisiera que nos comentaras. ¿Qué hago? O sea, me educo, estudio, me asusto, mejor me escondo, tengo una actitud como lo que hacen algunos abuelitos y algunas personas grandes que a mí me dicen ciertamente familiares y gente que conozco que maneja bien sus finanzas, de hecho tiene buena economía y dicen, yo no me meto al internet porque roban, o sea, yo no me ya. voy a sacar una cuenta de PayPal, le digo, pero es que una cuenta de PayPal no te la van a robar, puede tener una seguridad eficiente si tú lo haces. Nah, he visto que roban muchos PayPals, mejor no entro, entonces Ya. me alejo porque es un mundo de la deep web, hay muchos malandros, como se dice aquí en México. ¿Qué debo de tener? ¿Corro en círculos cuando me hackean? A una persona que ya la hackearon, ¿qué le recomiendas? ¿Qué debería de hacer? Nada, es muy importante el trabajo que hacéis también de divulgación, porque es muy importante formar a la gente y enseñarles que no pasa nada, que pueden utilizar la tecnología y que lo mejor es conocerla e intentar hacer un uso un poco seguro. Y que si te pasa algún día o te hackean o te han robado algo, no pasa nada, nos va a pasar a todos antes o después. Entonces, bueno, pues lo que hay que intentar es intentar salvaguardar las pruebas, todo aquello que tengas en tu ordenador, en tu cuenta bancaria, que hayas detectado que pueda suponer pues una vulneración a tus derechos o pues o pueda ser víctima de un delito y llevarlo a una estación de policía y hacer una denuncia. Simplemente ellos se encargarán de recabar toda la información que necesiten, de ligarlo con otros casos, de enviarlo al grupo especializado. Entonces, bueno, no tenerle miedo. Al final es algo con lo que hay que lidiar y, por supuesto, pues un hacker no es un delincuente. Eso nos cansamos de repetirlo y repetirlo en cada charla que damos y un hacker es un experto informático, ¿no? Entonces, ni los hackers ahora de repente se tienen que poner a estudiar medicina, ni los médicos se tienen que poner a estudiar ciberseguridad. Cada uno es experto en su área, ¿no? Y estamos para colaborar y para ayudarles. Si alguien tiene algún problema, pues que pida ayuda. En México yo no sé cómo está, pero en España sí que está desarrollado y tenemos un teléfono de ayuda técnica contra ciberdelitos o contra ciberincidentes incluso, ¿no? Que de repente hay algo que no te funciona en tus sistemas y no tiene por qué haber sido un ataque dirigido, ¿no? O un ciberataque, sino que es algo que te está fallando y no sabes por qué es, puedes llamar y pedir ese soporte. Entonces, el Gobierno de España ya sí que ha puesto un número de teléfono, es nuestro Instituto Nacional de Ciberseguridad, el que te ayuda a solventar todos esos problemas. Pues me imagino que en México tendrán que poner algo parecido, ¿no? Una línea de ayuda, algo similar, para que la gente no lo tenga miedo, porque los expertos al final estamos para asesorar, vivimos de eso también, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno, como dicen en España, zapatero a tus zapatos. El que sea experto en lo suyo, que lo siga haciendo, porque además lo haréis muy bien, los médicos lo suyo y los hackers lo suyo, con todo el respeto que esa palabra incluye, que la gente lo ve muy mal, pero no, un delincuente en Internet se llama cracker, no hacker. Un hacker es simplemente un experto. Y, y nada, pues ir sobre todo divulgando, pues que no le tengan miedo, que le tengan esa familiaridad también a la cercanía a pedir ayuda, a tanto expertos de ciber como a la policía, como a aquella autoridad que lo necesiten, ¿no? Que no somos los malos, a mí me pagan por ayudar a las personas, o sea que eso es maravilloso. Y no sé, esa labor de divulgación de verdad que digo que hacéis y que se hace desde distintos ámbitos en materia de ciberseguridad es muy importante para la gente, que podamos llegar a ellos. Y para mi última pregunta, ¿podrías explicarnos para qué sirve un IMSI Catcher y cómo es utilizado por el cibercrimen o por las autoridades? Sí, bueno, pues por el crimen me imagino que depende a qué modalidad delincuencial se dediquen. Por nosotros sí que se usa, por supuesto cumpliendo con toda la normativa, bueno, sobre todo para intentar localizar a una persona o cuando no sabes quién es una persona, pues lo que haces es intentar localizar su número de teléfono y simplemente con eso pues intentar ver por dónde ha estado, geoposicionarle, intentarlo ligar a llamadas telefónicas concretas, análisis de paquetes de datos que también lo hacemos, ¿no? De Internet, en esa intervención de comunicaciones y, o sea, no hay ninguna técnica de investigación
investigación que funcione por sí sola o que se utilice por sí sola, todas se relacionan pues con muchas otras. Entonces, pues a nivel de investigación tecnológica lo relacionaremos con OSINT, a nivel seguimiento o trazabilidad del dinero, pues lo relacionaremos pues con cuentas bancarias, con esos movimientos transaccionales, incluso con criptomonedas, ¿no? A día de hoy, con vigilancias y seguimientos, que es lo que hacemos desde un punto de vista más tradicional. Bueno, pues al final son una serie de técnicas de investigación que, con todas relacionadas, pues se consigue mucho. Y gracias a sí se resuelven muchos casos, ya digo, no solamente ciberdelincuenciales, sino a lo mejor de un secuestro incluso, ¿no? La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, mira, hoy por hoy, lo que importa al final de cuentas el mensaje es la empatía. Porque siempre en todo, mira, en toda la charla, siempre hablaste de colaboración, informar y ayudar. Me encanta eso, porque de eso se trata. Porque si te das cuenta, uno cuando enfoca su existencia de una manera en la dirección correcta, como tal, pues empezás a experimentar todo tipo de sentimientos. La impotencia y la desesperanza. Pero, si orientas tu mente de forma distinta, o sea, te vas a dar cuenta y vas a descubrir que siempre hay algo que puede hacer tu cuerpo, tu mente, y orientarlo y encontrar tus valores como tal, y encontrarte vos mismo. Porque ahorita el ser humano de alguna manera está desorientado. La tecnología nos consume, la tecnología nos chupa, como se dice, ¿no? Pero no debemos olvidar siempre la parte como personas, como seres humanos, porque al final de cuentas lo que vale es eso. Lo que vale es lo que vos sentís, lo que vos pensás, lo que vos querés con tu familia, lo que vos querés con tu pareja, lo que vos querés con de alguna manera saber interactuar y también pensar. Porque yo, por ejemplo, personalmente te digo, mi trabajo me encanta, me apasiona de la misma manera que lo haces vos, que le gusta a Héctor, que le gusta de vos, a muchas personas, pero nos dejamos consumir y a veces no tenemos esa capacidad de poder hacer un paréntesis, porque en realidad, si te das cuenta, la oxitocina, que si te das cuenta, es como la energía del encuentro. O sea, tu cuerpo reconoce como tal. Y eso es algo que nunca tu cuerpo y la oxitocina la vas a sentir cuando, por ejemplo, descubrís a un ciberdelincuente. Sentís otro tipo de satisfacción. Pero cuando vos interactúas con otra persona, ese encuentro, esa felicidad que sentís, que te hace hasta sentir hasta mentalmente y en tu salud te afecta, pero de una manera positiva, yo creo que es lo mejor, ¿no? Entonces, por eso me encanta todo lo que acabas de mencionar, porque siempre te basaste en eso. De una manera laboral, pero si te das cuenta, al menos yo puedo observarlo y te agradezco muchísimo y me parece genial esta charla, que siempre fue tu norte y tu mensaje es súper interno y es súper humano. De verdad que sí, te agradezco mucho y valoro mucho y te admiro bastante por eso. Muchas gracias. Al final esto va de eso, ¿no? El mismo respeto que tenemos a las personas en el mundo real, tenemos que tenerlo en el mundo virtual. Que no se nos olvide que detrás de todo sigue habiendo personas. Pues muchas gracias, María. En verdad ha sido un honor tenerte por aquí en la Jaula del Noob. Nos has dejado con la boca abierta de la cátedra. Sé que hay muchas cosas que las personas se quedaron con ganas de saber, pero siempre lo mencionamos que pues muchos de los entrevistados que vienen aquí pues tienen trabajos ciertamente complicados y muchas veces operan dentro de la confidencialidad de los mismos por su identidad y otro tipo de detalles. Pues muchas gracias, María Riesco. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va